A los 5 años, yo corría detrás del chico del vecino y lo llamaba mi marido. 17 años después, en una entrevista de trabajo, el director general me miró con una sonrisa y preguntó: «Mujercita, ¿todavía te acuerdas de mí?». Estimados lectores, ¿puede una ingenua promesa infantil, hecha a los 5 años, convertirse en el hilo del destino que une a dos personas después de 17 largos años de separación? ¿Podrá una chica de familia humilde cambiar el rumbo del juego cuando aquellos que presumen de poder y posición la acorralan? Hoy les invito a sumergirse en una historia increíblemente dramática y conmovedora, donde la fortaleza y la honestidad se enfrentan directamente con viles intrigas, donde un amor sincero y largamente enterrado renace, derribando todas las barreras del estatus social. Sigamos esta historia para apreciar plenamente el valor del trabajo duro. El calor de julio en Madrid parecía querer derretir todo sobre el asfalto. Yo estaba de pie, pegada a la diminuta sombra, bajo un viejo plátano de sombra, secándome con la mano las gotas de sudor que caían de mi frente. Mi viejo móvil vibró en mi mano, anunciando un nuevo correo electrónico. Mordiéndome el labio con nerviosismo, desbloqueé la pantalla. La frase «lamentamos informarle» me golpeó en los ojos como un cubo de agua helada en una tórrida tarde de verano. Era el 5.º rechazo en el último mes. Bajé la cabeza y suspiré profundamente para reprimir la amargura que subía por mi garganta. Durante 4 años en la universidad, no me separé de los libros de texto, trabajando en lo que fuera, desde profesora particular hasta camarera, para pagarme los estudios. Matrícula de honor. 3 años seguidos. Beca completa. Trabajo de fin de grado con la máxima calificación. Parecía que esos esfuerzos serían suficientes para un comienzo exitoso, pero la realidad resultó ser mucho más cruel. Necesitaban experiencia práctica, necesitaban contactos, un enchufe, algo que una chica de provincias de una familia pobre como yo no tenía en absoluto. Mientras me ahogaba en pensamientos negativos, un brusco chirrido de frenos junto a la acera me hizo retroceder asustada. Justo delante de mí se detuvo un reluciente coche negro de alta gama. El cristal del coche bajó lentamente y apareció un rostro familiar hasta la repulsión. Era Javier, mi despreciable ex, de quien con tanto esfuerzo me había librado hacía 6 meses. Javier salió del coche. Llevaba un traje elegante, el pelo engominado. Una joven con maquillaje llamativo y un vestido rojo ajustado que exhibía todas sus curvas lo abrazaba por la cintura. Me midió con una mirada despectiva y torció los labios en una mueca de desdén. Javier se quitó unas caras gafas de sol y examinó con altanería mi gastado traje de oficina. «Hola, Sofía. Duro, ¿eh? ¿Buscando trabajo? He oído que ya has pasado por todas las empresas. Parece que tu matrícula de honor solo sirve para tapar cacerolas». Su voz estaba llena de una ironía mordaz. Cada palabra era veneno puro. Enderecé la espalda y lo miré directamente a los ojos. «Mis asuntos no te conciernen». Me di la vuelta para irme, pero Javier me bloqueó el paso de inmediato. Sacó del bolsillo de su chaqueta una brillante tarjeta de visita con letras doradas y me la tendió. «No seas tan terca. Ya te lo dije antes. Hazme caso. Vive a mi costa. Pero tú siempre te hacías la independiente. Y ahora mira, ¿a dónde te has llevado? Venga. Por los viejos tiempos, te daré una oportunidad. En mi empresa justo buscan una recepcionista. El sueldo son 1.000 euros. Todo el trabajo es sentarse y sonreír a los clientes. Con ese dinero te llegará justo para pagar tu cutre piso de alquiler este mes. No te cortes». La chica al lado de Javier soltó una risita. «Javi, qué bueno eres». A desagradecidas como ella da miedo contratarlas hasta para limpiar los baños. A ver si va a ensuciar el suelo. La sangre se me subió a la cabeza. De un manotazo, le quité la tarjeta de la mano. La tarjeta cayó en un charco sucio en el asfalto. Miré a Javier con la mirada más gélida de la que fui capaz. «Gracias por tu caridad de pacotilla. Prefiero ir a fregar platos que humillarme trabajando para una persona tan miserable como tú. Tu dinero huele tan asqueroso como tu alma». Dicho esto, pisé la tarjeta, giré el tacón con fuerza y me marché. A mi espalda, oí claramente el grito furioso de Javier. Amenazaba a gritos que ya me arrepentiría de haberlo enfadado. Hice oídos sordos.
No tenía tiempo para gente tan despreciable. En cuanto subí al autobús, el móvil volvió a vibrar en mi bolsillo. Cansada, lo saqué. Un nuevo correo electrónico con el asunto resaltado en rojo. Invitación a entrevista. Grupo Alcázar. Me froté los ojos 3 veces para asegurarme de que no era una insolación. El Grupo Alcázar, el mayor promotor de inmuebles comerciales de Madrid, el lugar con el que soñaban los mejores graduados de las facultades de económicas, est inférieur à Vertex et Riche Citation Ship est supérieur à 3, est inférieur à Vertex et Riche Citation Ship est supérieur à, est inférieur à Vertex et Riche Citation Ship est supérieur à 4, est inférieur à Vertex et Riche Citation Ship est supérieur à, est inférieur à Vert, XI Rich Citation Chip es mayor que 5, es menor que. Vertex I Rich Citation Chip es mayor que. Había enviado mi currículum para el puesto de especialista en marketing por pura casualidad, sin esperar absolutamente nada, y me habían llamado para una entrevista. Mis manos temblaron de emoción. Era mi última oportunidad. Tenía que aferrarme a ella a cualquier precio. A la mañana siguiente, me levanté a las 5:30 para planchar mi único traje de oficina, aunque la blusa blanca ya estaba amarillenta y los bordes de la falda negra desgastados. La lavé y planché con esmero hasta que quedaron perfectos. Me recogí el pelo en un moño pulcro y me puse un poco de pintalabios rosa claro para que mi rostro no pareciera tan pálido. La sede principal del Grupo Alcázar se alzaba majestuosa en pleno centro del área de negocios de las 4 torres. Es menor que Vertex I Rich Citation Chip. Es mayor que 3, es menor que Vertex I Rich Citation Chip, es mayor que. El rascacielos de 50 pisos de cristal azul reflejaba el sol brillante. Al pasar por la gigantesca puerta giratoria, sentí una corriente de aire helado del aire acondicionado que me puso la piel de gallina. Un enorme vestíbulo de espera, el suelo de mármol, brillante como un espejo. Entré en el ascensor de invitados y pulsé el botón del piso 38, como se indicaba en la invitación. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, vi una larga cola de candidatos sentados en sillones de cuero caro. Me sentí completamente fuera de lugar. Todos los presentes vestían ropa de marca cara, con maletines de cuero en las manos. Desprendían un aroma a perfume de élite. Charlaban en grupos, mencionando de vez en cuando los nombres de algunos directores y políticos. El ambiente estaba impregnado de fanfarronería y enchufismo. Encontré un rincón apartado al final de la fila. Me senté en silencio y volví a abrir mi currículum. Unos 15 minutos después, una mujer de unos 40 años salió de una gran sala de conferencias. Llevaba un traje de color burdeos, un maquillaje llamativo con unas cejas tatuadas y arqueadas. Su mirada aguda recorrió a los candidatos. La placa en su pecho decía: Directora de Recursos Humanos, Isabel Moreno. Aquellos cuyos nombres voy a nombrar pasen a la sala de conferencias para la entrevista grupal. Isabel leyó una lista en la que estaba mi nombre. Entramos en una sala espaciosa. En el centro había una mesa ovalada de caoba maciza. Isabel se sentó a la cabecera de la mesa, cruzó los brazos sobre el pecho y con un gesto nos ordenó que empezáramos a presentarnos. Los candidatos, uno por uno, se levantaban y hablaban sin parar de sus estudios en el extranjero, de sus negocios familiares, de los proyectos multimillonarios en los que habían participado. Cuando llegó mi turno, me erguí y dije con claridad: Buenos días. Me llamo Sofía García. Acabo de graduar-me com matrícula de honor em la Faculdade de Marketing de ICAD. É menor que Vertex I Rich Citation Ship, é maior que 4, é menor que Vertex I Rich Citation Ship, é maior que. Durante 3 años consecutivos recibí una beca completa y tengo experiencia liderando grupos en numerosos proyectos de investigación de mercado en la universidad. No había terminado de hablar cuando Isabel golpeó con fuerza un bolígrafo contra la mesa. El sonido brusco interrumpió mi discurso. Me midió de pies a cabeza con una mirada abiertamente despectiva. Suficiente. Dice usted que se graduó de ICADE con matrícula de honor. ¿Y sabe cuáles son los requisitos para los candidatos en el Grupo Alcázar este año? Su voz aguda y penetrante resonó en la sala. Seleccionamos solo los 5 mejores currículums de su universidad. Yo personalmente revisé la lista de esos 5 y, le aseguro, el nombre de Sofía García no aparecía por ninguna parte. Me quedé perpleja y, frunciendo el ceño, respondí: Estimada Isabel,
De verdad me gradué con el mejor expediente del curso. Puede comprobar mis documentos. Tengo conmigo copias compulsadas del título y del expediente académico. Isabel sonrió con desdén, tomó mi carpeta, hojeó un par de páginas y la arrojó sobre la mesa. Las copias compulsadas hoy en día se falsifican en un santiamén. Por un par de miles de euros, en cualquier esquina, te dibujan un fajo de papeles con sellos rojos. Con ese trajecito barato, su sola presencia en Alcázar ya es un insulto a nuestra imagen. Y ahora encima viene a engañarnos con un título falso. ¿Nos toma por idiotas? Entre los otros candidatos comenzaron los susurros. Señalaban mi ropa y, tapándose la boca, se reían. La sangre me hirvió ante esta humillación infundada. Apreté los puños y respiré hondo para mantener la calma. Isabel, usted trabaja en recursos humanos y no puede calumniar a la gente sin fundamento. Si tiene dudas, exijo que abra un portátil y entremos ahora mismo juntos en el portal educativo de la universidad. Mi número de estudiante es real, mis notas son reales. No permitiré que nadie pisotee mi honor y mis 4 años de esfuerzo. Lo declaré en voz alta, con una determinación inquebrantable, mirándola a los ojos. Mi firmeza pareció sacar a Isabel de sus casillas. Golpeó la mesa y se levantó de un salto, señalándome con el dedo. ¿Te atreves a darme lecciones? ¿Una niñata que no ha visto mundo le va a decir a la directora de RRHH del Grupo Alcázar lo que tiene que hacer? ¿Quieres demostrarlo? Te daré la oportunidad de demostrarlo. A ver con qué cara sales de esta sala cuando se descubra la verdad. Isabel se volvió hacia su asistente, que estaba sentado a su lado tomando notas, y le ordenó que conectara el portátil a la gran pantalla de proyección. Un joven que estaba sentado a mi lado y que hasta entonces había guardado silencio. De repente, habló con un tono adulador. Isabel, déjela intentarlo. Los mentirosos suelen gritar muy alto. Póngalo todo en la pantalla grande. Que todos vean su verdadera cara. El asistente me acercó el portátil. Me acerqué. Mis manos temblaban ligeramente, pero tecleé con seguridad y rapidez. Introduje la dirección del sitio web de la universidad. La barra de carga comenzó a moverse, pero en el preciso instante en que apareció la ventana de inicio de sesión en la pantalla, el icono de Wi-Fi en la esquina derecha se iluminó de repente con un signo de exclamación amarillo. El navegador mostró un error. Sin conexión a la red. Fruncí el ceño e intenté recargar la página, pero el resultado fue el mismo. Se había perdido la conexión Wi-Fi. Permítame reconectarme, dije. Isabel sonrió con aire de suficiencia. Se acercó y cerró de golpe la tapa del portátil. Basta de montar este numerito, guapa. Nuestra red corporativa funciona con fibra óptica de alta velocidad y nunca tenemos fallos casuales como este. Es obvio que ni el cielo quiere ayudarte a ocultar tu mentira. ¿Intentas ganar tiempo para encontrar una forma de escapar? Isabel recorrió con la mirada a los demás. Señores, miren y aprendan. El Grupo Alcázar no tolera a la gente deshonesta. Y ahora, ciudadana Sofía García, recoja sus papeles inútiles y lárguese de aquí. Seguridad, suban al piso 38 y saquen a esta mujer del edificio. Las risas y burlas de la multitud a mi alrededor se hicieron más fuertes. Pobre y encima mentirosa. Con un título falso, intentando entrar en una corporación así, hay que tener pocas luces. Soltó una chica con un vestido caro. La amargura me subió a la garganta. Me mordí el labio inferior hasta casi sangrar para no dejar escapar las lágrimas. Me habían acorralado con la trampa más vil. Usaron su poder para manchar el honor de una estudiante pobre. Me incliné para recoger mis documentos, sintiendo una desesperación total. En el momento en que me di la vuelta para salir, la maciza puerta de roble de la sala de conferencias se abrió de repente bruscamente desde fuera. Golpeó la pared con estruendo. Todos los sonidos en la sala cesaron al instante. Todas las miradas se dirigieron a la entrada. Entró un hombre alto. Llevaba un traje azul oscuro, hecho a medida que acentuaba su figura robusta y sus anchos hombros. Tenía un rostro decidido, una nariz recta, pero lo más llamativo eran sus ojos, negros, profundos y afilados, como una cuchilla. Le seguía un séquito de secretarios y altos directivos que caminaban respetuosamente encorvados. El aura de poder que irradiaba pareció congelar el aire en la sala.
Isabel cambió al instante. Su expresión arrogante desapareció, reemplazada por una sonrisa servil. Corrió hacia él y se inclinó profundamente. Alejandro, buenos días. ¿Ha decidido inspeccionar personalmente los pisos hoy? ¡Qué coincidencia! Justo en el Departamento de Recursos Humanos estamos en la fase final de las entrevistas para el Departamento de Marketing. Así que él era el legendario director general del Grupo Alcázar. El hombre en cuyas manos estaba el destino de decenas de miles de empleados. El hombre que gobernaba el mercado inmobiliario comercial de toda la capital estaba de pie, en medio de la sala. Su fría mirada se deslizó por los rostros, pálidos de miedo. Y finalmente, su mirada se detuvo en mí. Yo estaba paralizada, apretando contra mi pecho la carpeta con mis documentos. Cuando nuestros ojos se encontraron, mi corazón dio un vuelco. El frío en sus ojos se derritió de repente, reemplazado por una extraña luz cálida. Sonrió casi imperceptiblemente con la comisura de los labios, una sonrisa tan familiar que un escalofrío me recorrió la espalda. Al ver que el director general me miraba demasiado tiempo, Isabel se apresuró a interponerse entre nosotros, continuando su informe. Alejandro, no le preste atención, es una cualquiera. Falsificó un título de graduación con honores para engañar a nuestra empresa. Ya la he desenmascarado y estoy llamando a seguridad para que la saquen. No le vamos a estropear el humor. Alejandro ni siquiera miró a Isabel. Extendió la mano y su voz, grave pero autoritaria, sonó. Deme su currículum. Isabel se estremeció, me arrancó bruscamente la carpeta de las manos y se la tendió respetuosamente con ambas manos. Alejandro tomó los documentos, abrió la primera página. Sus espesas cejas se arquearon ligeramente. Leyó en voz baja. Sofía García, nacida el 15 de mayo. Lugar de residencia. Una vieja corrala en Lavapiés. Leyó, cerró la carpeta. En la sala se hizo un silencio tal que se oía el tic-tac del reloj de pared. Alejandro caminó lentamente hacia mí. Su alta figura ocultó la luz de las lámparas del techo, arrinconándome contra la pared. Un ligero aroma a madera de cedro llegó a mis fosas nasales. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. La distancia entre nosotros era demasiado corta. Podía ver cada una de sus pestañas en sus ojos profundos. Una vieja corrala en Lavapiés, repitió Alejandro. Su voz de repente se volvió sorprendentemente suave. En un instante, en mi memoria, como a cámara lenta, pasó un recuerdo de hacía 17 años. La imagen de un patio sucio después de la lluvia, viejos tejados cubiertos de musgo, un niño delgado de 10 años con ropa manchada, en cuclillas frente al portal, recogiendo canicas de cristal esparcidas, y una niña de 5 años con 2 trenzas, con una piruleta roja en la mano, que todos los días correteaba detrás de ese niño. La niña tropieza, se raspa la rodilla y llora a gritos. El niño corre desconcertado, la sube a su espalda y camina por el patio, consolándola con su voz infantil. La niña lo abraza por el cuello y grita con voz cantarina. Marido. Abrí los ojos de Maren, en shock, mirando al hombre poderoso que tenía delante. Sus rasgos faciales habían madurado, se habían vuelto más afilados, pero esos ojos decididos nunca habían cambiado. Alejandro extendió su mano derecha. Su gran y cálida palma tocó la coronilla de mi cabeza. Revolvió ligeramente mi pelo cuidadosamente peinado, un gesto de ternura oculto por los años. Se inclinó y me susurró al oído, lo suficientemente alto para que todos los que aguzaban el oído en la sala de conferencias escucharan claramente cada palabra. Mujercita, ¿todavía te acuerdas de mí? Tan pronto como esas palabras salieron de los labios de Alejandro, toda la sala pareció petrificarse. Los candidatos que acababan de reírse de mí ahora estaban sentados con la mandíbula desencajada y los ojos desorbitados, como si hubieran visto un fantasma. Isabel se quedó helada, sus piernas flaquearon. Su rostro desesperadamente empolvado se volvió pálido como un lienzo. El joven que la había adulado dejó caer su bolígrafo al suelo. Nadie se atrevía a respirar. Un silencio, tenso hasta la asfixia, envolvió el espacio. Yo estaba paralizada, con la mente en blanco, incapaz de pronunciar una sola palabra. El pobre niño Alex de la corrala de Lavapiés, que desapareció sin una sola palabra de despedida,
ahora estaba frente a mí en la forma del director general de un imperio gigantesco. Todo el cuerpo de Isabel temblaba como si tuviera fiebre. Retrocedió unos pasos. Su tacón alto se enganchó en la ropa de un candidato sentado detrás, y casi se cae. Su rostro arrogante se contorsionó de miedo, tragó saliva, e intentó esbozar la sonrisa más lastimera del mundo. Don Alejandro, ¿qué bromista es usted? ¿Conoce a esta impostora? Debe ser algún malentendido. La voz de Isabel se quebró. Sus manos se aferraban con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Alejandro se enderezó lentamente. La ternura en sus ojos desapareció, y cuando se volvió hacia Isabel, su rostro se cubrió de nuevo de un frío glacial. Se metió las manos en los bolsillos del pantalón y se acercó lentamente a la mesa central. Nunca bromeo con asuntos personales, especialmente en la empresa. Alejandro pronunció esto con un tono gélido. Cada palabra cortaba como una navaja. Sofía es mi amiga de la infancia. Su título es el resultado de 4 años de trabajo duro, sudor y lágrimas. Usted, la directora de Recursos Humanos, no conoce ni el procedimiento elemental para verificar documentos y se atreve a calumniar a una candidata en plena entrevista. ¿Cómo explica el hecho de que la red interna se desconectara de repente justo en el momento en que ella iba a presentar pruebas? Isabel balbuceó. El sudor le corría a raudales por la cara. Señor presidente, el problema con la red es un fallo técnico, culpa del departamento de TI. Yo no tengo nada que ver. Solo quería proteger la reputación de la empresa, por eso fui un poco estricta. Alejandro sonrió irónicamente. Hizo un gesto con la mano y de detrás de la puerta salió inmediatamente un joven con gafas de cristales gruesos y uniforme de técnico. En sus manos llevaba un probador de red y un portátil. Informo, señor presidente, el técnico de TI se inclinó profundamente. La red Wi-Fi en la sala de conferencias del piso 38 está completamente operativa. No ha habido fallos en el servidor. Sin embargo, al revisar el armario técnico en la esquina, descubrí que el cable de alimentación del router había sido desconectado intencionadamente del enchufe a mano para interrumpir la conexión en esta zona. La hora de la desconexión coincide exactamente con la de hace 10 minutos. Las palabras del técnico fueron como bofetadas para Isabel. Se tambaleó, su rostro pasó de blanco a gris. Los candidatos a su alrededor empezaron a susurrar. Los que antes la apoyaban ahora la miraban con desprecio. Crucé los brazos sobre el pecho, sintiendo cómo la mitad de la ofensa acumulada se evaporaba. El sucio espectáculo de esta mujer finalmente había sido desenmascarado ante todos. En el momento en que Isabel iba a decir algo en su defensa, se oyeron pasos apresurados desde el pasillo. La puerta se abrió de nuevo y un hombre con un traje brillante y un caro maletín de cuero en la mano irrumpió en la sala. Se movía con una autoconfianza que rayaba en lo absurdo. Al ver a Alejandro, enseguida sonrió y corrió hacia él. «Hola, primo. ¿Has decidido inspeccionar personalmente hoy? ¡Qué coincidencia! Justo acabo de volver de las negociaciones con los proveedores de materiales de construcción. Todo ha ido sobre ruedas, hermano». Esa voz aduladora me hizo estremecer. El recién llegado no era otro que Javier, mi ex, que me había humillado por la mañana en la calle. Resultó que trabajaba aquí y era pariente de Alejandro. Javier informaba sin parar sobre sus supuestos éxitos, sin notar la pesada atmósfera en la sala. Se giró para sentarse, y su mirada se deslizó casualmente hacia un rincón de la sala. Se quedó helado. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio. «Sofía, ¿qué haces aquí?». Javier me miró sorprendido, y luego pasó inmediatamente a su habitual tono despectivo. «Por la mañana te di mi tarjeta con una oferta de trabajo en recepción, y la tiraste. Y ahora te has colado a escondidas en Alcázar. Mírate esos harapos. Aquí no contratamos limpiadoras. ¿Cómo has conseguido entrar en la sala de conferencias?». Javier se volvió hacia Alejandro con aire de experto. «Primo, no dejes que esta chica te moleste. Es mi ex. Se pega como una lapa. Estudiar. Estudió, pero no le sirvió de nada. Déjame llamar a seguridad para que la saquen, para que no me moleste a la vista». Se arremangó y se dirigió decidido hacia mí, con la intención de agarrarme por el hombro. Pero antes de que su mano tocara mi ropa, su muñeca fue apresada por un fuerte agarre.
Alejandro estaba frente a mí como una roca inamovible. Apartó la mano de Javier con tal fuerza que éste se tambaleó y casi se cae. ¿Quién te crees que eres, primo? Aunque tu tía se haya convertido en mi madrastra, eso no le da a vuestra familia ningún derecho a llamarme pariente. En esta empresa solo hay jefes y subordinados, no lazos familiares. ¿Te atreves a hablarle así de grosero a mi amiga delante de mis narices? ¿Crees que esta empresa es el lugar para tus numeritos?, dijo fríamente Alejandro. Su mirada, afilada como un puñal, se clavó en el rostro de Javier. Javier balbuceó algo, pero Alejandro no le hizo caso. Se volvió hacia el secretario que tomaba acta. Anoté. El proyecto de materiales de construcción, supervisado por el subdirector Javier, se suspende de inmediato. Por baja competencia y comportamiento inapropiado con una candidata, se le retiran todas sus atribuciones hasta nueva orden. Llamen a seguridad y sáquenlo de la sala de conferencias. De inmediato, 2 corpulentos guardias de seguridad entraron al instante, agarraron a Javier y lo arrastraron hacia la puerta. Gritaba y suplicaba, pero fue en vano. La puerta de madera se cerró, devolviendo el silencio a la sala. Isabel, que había sido testigo de todo, estaba de pie, con las piernas temblorosas y un sudor frío corriéndole por el cuerpo. Alejandro se volvió hacia los candidatos encogidos en sus sillas. Su voz grave resonó en el enorme espacio. El Grupo Alcázar trabaja sobre los principios de transparencia y valora el talento. Nunca permito que los sentimientos personales interfieran en el trabajo. Sofía es mi amiga, es verdad, pero para trabajar aquí debe demostrar su competencia real. De lo contrario, se irá, como cualquiera que no cumpla los requisitos. Alejandro se acercó a la mesa de Isabel, tomó una gruesa carpeta de tapas azules y la arrojó con fuerza sobre la mesa frente a mí. Este es el dossier del proyecto del complejo comercial y de ocio Ribera Norte. Volumen de inversión: 50 millones de euros. Es el proyecto clave con el que el departamento de marketing lleva 2 meses atascado. Tu tarea es revisar rápidamente los parámetros clave y proponer un plan de marketing preliminar, pero viable. Tienes exactamente 10 minutos para prepararte. El tiempo empieza ya. Alejandro pulsó el cronómetro de su caro teléfono. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Otros candidatos negaban con la cabeza. Alguien incluso sonrió con desdén. Obligar a una recién graduada sin experiencia a analizar y proponer en 10 minutos un plan para un proyecto multimillonario. Era una tarea imposible, una prueba cruel para acallar todos los rumores de nepotismo. Respiré hondo, concentrándome en los documentos. Mis manos pasaban las páginas a una velocidad vertiginosa. Cifras, planos, datos de la competencia, informes demográficos pasaban ante mis ojos. 4 años de entrenamiento en lectura rápida y análisis de datos en el Club de Investigación de Mercado de la universidad ahora daban sus frutos. El reloj avanzaba. El sudor me perlaba las sienes. El terreno estaba en las afueras del centro de la ciudad, rodeado de grandes universidades y complejos residenciales densamente poblados. Los competidores apuntaban a un modelo de centro comercial de lujo con apartamentos. Si Alcázar seguía ese camino, el riesgo sería demasiado alto y el proyecto fracasaría, ya que el público objetivo de esa zona no tenía poder adquisitivo. Se acabó el tiempo, sonó claramente la voz de Alejandro. Cerré lentamente la carpeta y levanté la cabeza. Mi mirada se deslizó por los directores sentados junto a Alejandro. Carraspeé para calmarme. El proyecto Ribera Norte tiene una ventaja absoluta en cuanto a ubicación. Está rodeado por un ecosistema educativo y un público joven. Mi idea es construir un espacio cultural y comercial. Tomé un rotulador, me acerqué a la pizarra blanca y empecé a dibujar un esquema. Plantas primera y segunda. En lugar de boutiques caras, la cederemos a la librería más grande del Distrito Norte. La combinaremos con un espacio para exposiciones de arte y eventos culturales los fines de semana. Plantas tercera y cuarta, patios de comida callejera de países asiáticos, precios de estudiante, pero con un diseño moderno para atraer a los jóvenes a hacer fotos. En la última planta, un cine y un centro de entretenimiento de alta tecnología. En lugar de vender lujo, venderemos una experiencia cultural. Los clientes vendrán aquí a estudiar, a divertirse, a disfrutar del arte y, por supuesto, gastarán dinero en servicios complementarios.
Este modelo no tiene competidores directos en Madrid. El flujo de caja del alquiler de los espacios comerciales, de restauración y de ocio será mucho más estable y a largo plazo. Hablé con claridad, decisión y una lógica de hierro, sin gastar palabras de más. Cité los datos de los análisis demográficos con una precisión porcentual. Cuando dejé el rotulador, un silencio absoluto reinó en la sala. Unos segundos después, un hombre de unos 50 años, sentado a la izquierda de Alejandro, empezó a aplaudir. Era el director de marketing, Víctor Sánchez. Excelente. Un pensamiento crítico increíblemente agudo. Ha dado justo en el punto muerto en el que nuestro departamento llevaba tropezando 2 meses. Una visión realista, creativa, que encaja perfectamente con el potencial de la corporación. Estoy impresionado. Víctor asentía con aprobación. Sus ojos brillaban. Los candidatos a mi alrededor estaban boquiabiertos. En sus rostros se leía vergüenza y admiración. Estaban completamente aplastados por mi confianza y mis profundos conocimientos profesionales. Alejandro sonrió casi imperceptiblemente, esta vez ocultando a duras penas su orgullo. Golpeó la mesa y anunció en voz alta: ¿Han oído todos? Su competencia está fuera de toda duda. Sofía García, desde mañana está oficialmente contratada en el departamento de marketing, sin periodo de prueba y con el sueldo completo de especialista de plantilla. ¿Acepta? Sonreí, la sonrisa más brillante de todo el día, y respondí con claridad: Gracias, señor presidente. Acepto la oferta con mucho gusto. Exactamente a las 8 de la mañana del día siguiente, con una blusa nueva comprada con el dinero que me prestó una amiga, entré con confianza en el ascensor de servicio del Grupo Alcázar. A diferencia de la atmósfera asfixiante y tensa de la entrevista de ayer, el ambiente de trabajo aquí era animado y dinámico. El departamento de marketing ocupaba todo el piso 36. Era un espacio abierto y moderno, sin divisiones impersonales. Las mesas de trabajo estaban diseñadas en líneas fluidas, fomentando el intercambio de ideas. Por todas partes había plantas verdes, creando un ambiente agradable y creativo. Entregué mis documentos en la recepción del piso y me indicaron un sitio junto a la ventana con vistas panorámicas de la ciudad. Apenas había dejado mi bolso cuando una chica con grandes rizos y un pintalabios naranja brillante se acercó en su silla. Hola nueva, enhorabuena por sobrevivir a la selección infernal de nuestra Isabel. Soy Marina, especialista en organización de eventos. Ahora somos vecinas. Marina me tendió amistosamente la mano con una sonrisa radiante. Suspiré aliviada y le estreché la mano. Hola Marina, soy Sofía. Novata total, sin experiencia en combate. Espero tu ayuda. Marina guiñó un ojo de forma juguetona, se acercó más y mirando a su alrededor, susurró para que solo nosotras la oyéramos. Desde ayer por la tarde eres famosa en todo el rascacielos. La historia de cómo dejaste en ridículo a ese engreído de Javier y humillaste a Isabel delante del director general ha alegrado a todo el mundo. Pero ten cuidado. ¿Cuidado con qué? Fruncí el ceño. Marina se acercó aún más y me susurró al oído. Esa Isabel es una víbora, muy rencorosa. Mantiene su puesto porque es pariente de uno de los grandes accionistas. Ayer el director general la perdonó por eso, solo la apartó de la selección para este proyecto. Hoy ha venido a trabajar con una cara más larga que un día sin pan. Seguro que te la tiene jurada. Sí, parece que tienes una relación con el jefe, pero en este mundo de los negocios te pueden clavar un cuchillo por la espalda en cualquier momento. Asentí, aceptando la advertencia de Marina. Efectivamente, el hecho de que me hubieran aceptado sin periodo de prueba y además con un apoyo tan abierto de Alejandro, seguramente había despertado la envidia de muchos. Pero no me importaba. Había venido aquí a trabajar, a ganar dinero y a cambiar mi vida, no a participar en guerras de oficina. Encendí el ordenador y empecé a estudiar los documentos internos de la empresa. Víctor Sánchez pasó y dejó una delgada carpeta en mi mesa. Sofía, con el proyecto Ribera Norte lo hiciste genial. El departamento de estrategia ya está trabajando en tu dirección, pero como novata, necesito darte un bautismo de fuego. Este es un proyecto de una cadena de cafeterías económicas de nuestra filial. Estúdialo y presenta un plan detallado en una semana. Dicho esto, se fue. Marina echó un vistazo al título de la carpeta y, tapándose la boca, exclamó en voz baja:
Dios mío, Víctor te ha endosado el caballo más muerto del departamento. Ese proyecto de cafeterías lleva 3 meses parado. Nadie lo quiere porque el presupuesto es miserable y las exigencias son altísimas. Ten cuidado, si fracasas, te meterás en un buen lío. Sonreí para tranquilizar a Marina y abrí con confianza la primera página. Por muy muerto que estuviera ese caballo, yo le sacaría un buen caldo. Me sumergí en el trabajo. A la hora de comer, me zampé un bocadillo comprado abajo y trabajé hasta las 8 de la tarde, cuando la oficina estaba casi vacía. Me llevé la carpeta del proyecto a mi habitación de alquiler y hasta las 2 de la madrugada estudié cada cifra. Marina tenía razón. Era una tarea difícil. La dirección de la filial quería abrir 10 cafeterías para el segmento de masas simultáneamente, pero el presupuesto total para marketing y reformas era de solo 5 millones de euros. Es decir, a cada cafetería le correspondían unos 150.000 euros para el interior y la publicidad. En Madrid, con ese dinero, apenas se podía abrir un puesto decente de churros, por no hablar de una cadena de cafeterías. Al día siguiente, pedí permiso a Víctor para hacer trabajo de campo. Cambié el traje de oficina por unos vaqueros y una camiseta. Me puse una vieja gorra de béisbol y en mi scooter destartalado me puse a recorrer todos los rincones de Madrid bajo un calor de 38 grados. Fui a mercados, a viejos barrios residenciales, a residencias de trabajadores y estudiantes. Bebí horchata, charlé con taxistas, con vendedoras del mercado, para entender sus hábitos y preferencias. 3 días bajo la lluvia y el sol, mi piel se oscureció notablemente, pero mi cuaderno estaba lleno de notas valiosas. Descubrí un hecho interesante. Los trabajadores sencillos y los estudiantes pobres no necesitan bebidas caras de máquina en vasos de moda. Necesitan un lugar fresco para resguardarse del calor, una taza de café solo bien cargado, un plato de pipas y música de toda la vida para charlar y descansar después de un duro día. Al volver a la oficina, me encerré en una pequeña sala de reuniones todo el fin de semana y sin parar, tecleé para terminar un plan de 30 páginas titulado La cafetería de nuestro patio, el lugar donde se encuentran los vecinos. El lunes por la mañana, estaba de pie ante la dirección de la filial y Víctor Sánchez, presentando mi proyecto. Estimados colegas, en lugar de gastar enormes sumas en alquileres en las calles principales y competir con grandes marcas, nos adentraremos en los barrios residenciales densamente poblados, en las plantas bajas de los patios amplios. El alquiler allí es 3 veces más barato. No necesitamos un diseño lujoso, muebles sencillos de madera de estilo retro, ventiladores de techo y un sistema de nebulización de agua. Bebidas principales: café solo tradicional, té frío, granizados. Precio único de 1 a 2 euros. Proyecté en la pantalla un presupuesto detallado y continué con confianza. En cuanto a la publicidad, no compraremos artículos en medios online, ni contrataremos a famosos. En su lugar, nos centraremos en el boca a boca local. Repartiremos cupones de descuento a los presidentes de las comunidades de vecinos para que los distribuyan entre los residentes. Organizaremos torneos de mus con pequeños premios. Con un presupuesto de 150.000 euros por local, garantizo que no solo cubriremos todos los gastos de reforma y marketing, sino que también nos quedará un fondo de reserva para los 2 primeros meses de funcionamiento. En la sala reinaba el silencio. Los diseños de proyecto de estilo nostálgico y mis cálculos precisos hicieron asentir incluso a los directores más escépticos. Víctor Sánchez se levantó y aplaudió con fuerza. Brillante, Sofía. Un plan que se ajusta perfectamente a la realidad. Optimización de un presupuesto escaso y un acierto total en la psicología del público objetivo. El proyecto se aprueba de inmediato. La filial asignará los fondos esta misma semana. Personalmente, solicitaré una bonificación para usted por este proyecto excepcional. Los colegas se acercaron a felicitarme. Marina me abrazó, tan feliz como si fuera su propio mérito. Por primera vez en tantos años de lucha por la supervivencia, sentí un verdadero orgullo por mis capacidades. El primer fruto del éxito es siempre el más dulce. Pero no sabía que este éxito deslumbrante y rápido sería la chispa que encendería una terrible tormenta. Aquellos que se escondían en las sombras, carcomidos por la envidia, ya estaban afilando sus cuchillos para asestarme un golpe mortal.
El miércoles por la tarde, el ambiente en el piso 36 era tranquilo. El golpeteo uniforme de los teclados se mezclaba con la música suave de los altavoces del techo. Estaba concentrada en revisar la lista de proveedores de granos de café. Todo iba sobre ruedas, exactamente según mi plan. De repente, la puerta de cristal de nuestro espacio abierto se abrió de golpe. La directora de Recursos Humanos, Isabel Moreno, irrumpió. Sus afilados tacones de aguja golpeaban furiosamente el suelo. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Buscaba a alguien con la mirada febrilmente y, finalmente, la clavó en mi puesto de trabajo. Se acercó y arrojó una gruesa carpeta directamente sobre mi teclado. Del golpe, el vaso de agua que estaba al lado se volcó. «Sofía García, levántese de inmediato», chilló Isabel. Su voz era tan fuerte que todos los empleados del piso se giraron. Tranquilamente, aparté la silla y me levanté. Cogí una servilleta, sequé el agua de la mesa y con un tono uniforme pregunté: «Isabel, ¿qué ha pasado? ¿Por qué grita en horario de trabajo? Este es el departamento de marketing. Espero que mantenga una cortesía elemental». Isabel soltó una risa venenosa. «¿Cortesía? ¿Crees que una ladrona de propiedad intelectual como tú merece un trato cortés? Gente, venid aquí. Mirad la verdadera cara de esta empleada excepcional. No solo roba ideas, sino que también intenta malversar el dinero de nuestra empresa». En la oficina comenzaron los murmullos. Todos susurraban. Miradas curiosas y sospechosas se dirigieron hacia mí. Marina se levantó asustada y me tiró de la manga. Le quité la mano con cuidado y cogí la carpeta que Isabel había arrojado. Dentro había una copia impresa de mi proyecto de cafetería, pero adjunta había otra carpeta con el logotipo de la empresa Sabores del Bosque, un conocido competidor en el mercado de bebidas. Abrí los documentos de Sabores del Bosque. El texto, los gráficos e incluso el concepto de diseño nostálgico eran idénticos en un 90% a mi plan. La única diferencia era que su presupuesto era 3 veces superior al mío. Fruncí el ceño, atando cabos rápidamente. Tal coincidencia no podía ser. «Isabel, ¿de dónde has sacado los documentos de la empresa Sabores del Bosque?», pregunté directamente. Ella sonrió con aire de suficiencia. ¿Asustada? «Sí. Este proyecto lo desarrolló Sabores del Bosque el año pasado, pero no llegaron a lanzarlo. Un conocido mío que trabaja allí me lo enseñó por casualidad. No esperaba que una niñata como tú se atreviera a copiar la propiedad intelectual de otros, modificarla y presentarla como tuya, y además reducir deliberadamente el coste de los materiales para inflar el presupuesto a 6 millones y embolsarte la diferencia. Estafadora». Ante esa mentira tan descarada, la sangre me hirvió. Apreté la carpeta con tanta fuerza que los nudillos de mis dedos se pusieron blancos. Claramente, intentaba con una vil intriga echarme de la empresa, vengarse de la humillación en la entrevista. «No he robado nada a nadie, ni he inflado el presupuesto. Todos mis cálculos se basan en investigaciones reales y precios de proveedores», repliqué en voz alta, sin apartar la mirada. «Mientes. ¿Crees que con negarlo es suficiente? Las pruebas están a la vista. Su proyecto estaba listo hace un año, y tú llevas solo una semana en la empresa. Si no lo robaste, ¿qué es esto? Ven conmigo a ver al presidente. Te llevaré directamente ante la dirección. Que Alejandro vea tu verdadera cara. A ver si tu estatus de amiga de la infancia te salva de una acusación de fraude comercial». Isabel dio un paso hacia mí, con la intención de agarrarme del brazo y arrastrarme. Su grosería me enfureció. Aparté su mano bruscamente. «No hace falta que me arrastre. Si quiere un careo, estoy dispuesta a ir con usted a ver al presidente ahora mismo. La verdad está de mi lado. Pronto se aclarará todo». Dije cada palabra con determinación. En medio de nuestra disputa, una voz grave y autoritaria sonó desde la puerta. «No hace falta ir a ninguna parte. Estoy aquí». Todas las miradas se volvieron al instante hacia la entrada. Allí estaban el director general, Alejandro, y el director de marketing, Víctor Sánchez. Alejandro, como siempre, estaba frío y autoritario. Llevaba una camisa gris con las mangas arremangadas hasta los codos y un caro reloj suizo en la muñeca.
Sus ojos oscuros recorrieron el caos, deteniéndose en el rostro enfurecido de Isabel y los documentos esparcidos por mi mesa. Los empleados se apartaron, dejando paso a la dirección. En el silencio que se produjo, oía los latidos de mi propio corazón. Isabel cambió inmediatamente su tono agresivo, recogió los documentos y corrió hacia Alejandro con una expresión ofendida y a la vez triunfante. Informo, don Alejandro, don Víctor. Una emergencia. Acabo de descubrir que la empleada Sofía García ha cometido un robo de una idea comercial. Todo su plan para la cadena de cafeterías está en realidad robado de un antiguo proyecto de la empresa Sabores del Bosque. Miren, son idénticos. Es más, ha inflado el presupuesto a 5 millones para engañar a la empresa. Isabel tendió ambas carpetas a Alejandro, recitando de carrerilla un texto aprendido. Víctor Sánchez frunció el ceño. Su rostro se puso serio. Me miró con duda. Alejandro guardó silencio. Le cogió a Isabel la carpeta con el logotipo de Sabores del Bosque, la hojeó sin prisa y una sonrisa apenas perceptible, pero peligrosa, apareció en sus labios. Cerró la carpeta y la arrojó sobre la mesa de Víctor. Isabel, ¿afirma usted que este proyecto fue creado por la empresa Sabores del Bosque el año pasado? Preguntó Alejandro con voz neutra. Sí, señor presidente. Mi conocido, un gerente de allí, lo ha confirmado al 100%. Sofía es una ladrona. Es irrefutable. Isabel asintió. En sus ojos brilló la satisfacción. Alejandro se acercó sin prisa a mi ordenador y desbloqueó la pantalla. Sofía, entra en tu almacenamiento en la nube de la universidad, el que usaste hace 3 años. Abre la carpeta con el trabajo en grupo de la asignatura Gestión de Marca del 6º semestre. Alejandro se volvió hacia mí. En su mirada había una confianza absoluta. Lo entendí al instante. Mis dedos volaron sobre el teclado. Los archivos antiguos aparecieron en el gran monitor. Hice clic en el archivo llamado Trabajo de curso. Gestión de marca. La cafetería de nuestro patio. Alejandro señaló la pantalla y dijo en voz alta, para que todos oyeran, todos, miren la fecha de creación de este documento. El 12 de marzo, hace 3 años. Fue un trabajo en grupo excepcional de la estudiante Sofía García, que obtuvo la máxima calificación. El diseño, la estructura, el segmento de precios, la idea de marketing local. Todo está en este archivo original. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Todos miraban fijamente las cifras irrefutables en la pantalla. Alejandro se volvió hacia Isabel. Su mirada era afilada como una cuchilla. La empresa Sabores del Bosque fue fundada hace 2 años y el original de esta idea existe desde hace 3. Es evidente que su conocido robó su trabajo de estudiante, pero por falta de competencia nunca pudo llevar a cabo el proyecto. Y usted, sin verificar la información, ha traído esta basura aquí para calumniar a mi empleada. ¿Cómo explica este acto tan ruin? El rostro de Isabel se volvió mortalmente pálido. Sus piernas temblaron. Retrocedió, incapaz de pronunciar una sola palabra. Yo no sabía. Me engañaron. Solo me preocupaba por la empresa. Y en cuanto al presupuesto intervino Víctor Sánchez, golpeando mi presupuesto contra la mesa. Llevo 20 años en este negocio, Isabel. Usted es de recursos humanos. ¿Con qué derecho juzga los precios de los materiales de construcción? El presupuesto de Sofía coincide con los precios de mercado hasta el último céntimo. ¿Llama usted a 150.000 euros por cafetería un precio inflado? Intente comprar, aunque sea los muebles y el equipo con ese dinero. La verdad había triunfado. El plan perfecto de Isabel se había desmoronado ante los ojos de decenas de empleados. Bajó la cabeza. El sudor le corría a raudales por la cara, emborronando la gruesa capa de maquillaje. Alejandro pronunció fríamente el veredicto final. Isabel Moreno ha abusado de su posición de poder para fines personales, ha calumniado a una colega y ha destruido el ambiente de trabajo. No me importa de quién sea pariente. A partir de este segundo, está oficialmente despedida. Seguridad. Asegúrense de que recoja sus efectos personales y abandone el edificio de inmediato. En 15 minutos, la seguridad escoltó fuera a la mujer arrogante y descarada que estaba acostumbrada a intimidar a los novatos,
bajo las miradas despectivas de sus subordinados. La tormenta provocada por la envidia finalmente había amainado. Una semana después del vergonzoso despido de Isabel, el ambiente en el departamento mejoró notablemente. Todos me trataban con respeto, reconociendo mi eficacia y el apoyo de la dirección. El proyecto de la cadena de cafeterías avanzaba a pasos agigantados. El martes por la mañana, me llamaron de recepción para que bajara a recibir unas muestras de las tazas corporativas para el proyecto. Bajé en el ascensor al vestíbulo principal. En cuanto se abrieron las puertas, sentí un caos inusual. Multitud de empleados y guardias de seguridad se habían reunido en un gran círculo junto al mostrador de recepción. En lugar del silencio habitual, el repiqueteo de tacones de aguja sobre el mármol y un agudo grito femenino. Me acerqué. En el centro del círculo, una joven de mi edad gritaba a los impasibles guardias de seguridad. Llevaba un llamativo vestido rojo de alta costura con una abertura alta, y en sus manos un caro bolso de piel de cocodrilo. Sus muñecas, dedos y orejas brillaban con diamantes. Apártense de inmediato. ¿Saben quién soy? Soy Cayetana, la hija predilecta del presidente del holding de construcción de la capital. Soy la futura prometida de su Alejandro. Ustedes, simples empleados, ¿se atreven a bloquear el paso a la futura dueña de esta corporación? Llamen a su director general de inmediato. El jefe de seguridad le bloqueó el paso cortés, pero firmemente. Disculpe, señora. El presidente está ahora en una reunión muy importante del Consejo de Administración. No tenemos órdenes y no podemos permitir que nadie le moleste. Por favor, pase a la zona de invitados. No necesito su zona de invitados. Tengo que verlo ahora mismo. De repente, su aguda mirada se deslizó por la multitud y se detuvo en mí. Se quedó helada por un segundo, y luego sus ojos se abrieron de par en par con furia. Parecía que ya había visto fotos mías. Cayetana apartó bruscamente al guardia y se abalanzó sobre mí como una fiera. «Así que tú eres la tal Sofía García Ciceo». Me erguí y respondí: «Sí, soy Sofía. ¿Qué necesita de mí?» Cayetana soltó una risa estridente y llena de desprecio. «¿Qué necesito? Que una trepadora descarada como tú se dé cuenta de su lugar. Gente, miren la cara de esta robamaridos». Usando su aspecto barato, sedujo al director general para colarse en la alta sociedad. ¿Creías que me engañarías? Desde que apareciste en esta empresa, Alejandro no para de cancelar nuestras cenas familiares. Una chica de familia pobre, sin padre ni madre, que vive en un agujero, se atreve a soñar con quitarle el novio a una princesa como yo. Ni lo sueñes. Sus insultos venenosos eran como miles de agujas. Usaba el dinero y el estatus para pisotear mi dignidad delante de todos. La multitud empezó a susurrar. Apreté los puños para reprimir la ira. «Señora Cayetana, tenga un poco de respeto. Esto es una oficina, no un mercado donde puede montar escenas de celos. Entré en Alcázar por mis capacidades y cobro un sueldo por mi trabajo. Entre el presidente y yo, solo hay una relación profesional. Si usted no está segura de su atractivo para retener al hombre que llama su prometido, ese es su problema. No descargue su frustración en los demás». Mi respuesta fue clara y afilada. El rostro de Cayetana se amorató de rabia. «¿Te atreves a darme lecciones de vida? Zorra que no conoce su lugar. Hoy te voy a dar una lección», chilló y levantó la mano para pegarme. «Pégale, Cayetana, ponla en su sitio». Se oyó una voz masculina y maliciosa entre la multitud. Era Javier. Claramente, él la había incitado contra mí. No me aparté, preparada para parar el golpe, pero su mano no llegó a tocarme. Su muñeca fue interceptada por una mano fuerte. Era Alejandro. Estaba de pie frente a mí, como una muralla infranqueable. Su rostro estaba desfigurado por la furia. «¿Qué estás haciendo en mi empresa?», rugió. La apartó con fuerza. «Alejandro, ¿cómo puedes? Soy tu prometida». «Solo quería poner en su sitio a esta robamarido», se lamentó ella. Alejandro sacó un pañuelo de seda del bolsillo, se limpió los dedos con los que la había tocado y lo tiró a la papelera. «¿Prometida? ¿Quién te ha dicho eso? No te atrevas a difundir rumores. Nuestras familias lo acordaron. Nuestros padres firmaron una alianza económica. ¿Y tú no te opusiste?», insistió ella obstinadamente. Alejandro se rió con una risa fría y despectiva.
Te lo repito por última vez. Para ti y para tu codiciosa familia. Ese matrimonio es una invención de tu padre avaricioso y de mi padre irresponsable. Yo, el dueño del 90% de las acciones del Grupo Alcázar, nunca he firmado ningún contrato matrimonial y nunca llevaré a mi casa a una mujer tan vulgar y maleducada como tú. No tienes derecho a ello. En el vestíbulo, todos se quedaron boquiabiertos. Las palabras de Alejandro fueron como una bofetada que desenmascaró la mentira del matrimonio de conveniencia. El rostro de Cayetana se volvió gris. Alejandro se volvió hacia Javier, que intentaba esconderse entre la multitud. Y tú, despedido por incompetencia, ahora te has convertido en un lacayo para perjudicar a tu exnovia. Una persona tan vil no tiene derecho ni a entrar en este edificio. Seguridad. Incluyan a Cayetana y a Javier en la lista negra. Prohibición total de entrada en el territorio de la corporación. La seguridad los escoltó fuera. Cayetana me lanzó una amenaza al irse. Te arrepentirás. No te dejaré vivir en paz en este Madrid. Cuando todo se calmó, Alejandro se acercó a mí. Su mirada se suavizó. Se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros. ¿Estás bien? Siento que hayas tenido que pasar por esto. Ignorando los chismes después de esta escena, me sumergí en el trabajo. Sabía que la única forma de demostrar mi valía era con resultados. Una mañana a principios de julio, Víctor Sánchez me llamó a su despacho. Sobre su mesa había una carpeta con el escudo del Ayuntamiento de Madrid. Sofía, mira. Es una licitación para un proyecto de parque cultural creativo. Presupuesto de 30 millones de euros. El ayuntamiento busca un inversor privado. Es una oportunidad enorme, pero también un riesgo enorme. Quiero que lideres el desarrollo de la propuesta de licitación. Piensas de forma diferente. ¿Estás lista para aceptar el reto? El corazón me dio un vuelco. Un proyecto de 30 millones. Una licitación a nivel municipal en manos de una novata. Era una apuesta enorme, pero no podía echarme atrás. Acepto. Gracias por la confianza. Presentaré el mejor proyecto. A partir de ese día, prácticamente me mudé a la oficina. Trabajaba día y noche, estudiando historia y cultura, realizando investigaciones. Durante 2 semanas, dormí 4 horas en el sofá de la sala de descanso. Mi proyecto empezó a tomar forma. El tema: la preservación del patrimonio cultural. Planeaba recrear en el parque los tradicionales talleres de artesanía española, alfarería, tejeduría, talla en madera. Era una idea que debía conquistar a la comisión municipal. Terminé el plan de 100 páginas a las 3 de la madrugada. Después de enviar el archivo a Víctor, me quedé dormida sobre la mesa. Quedaban 3 días para la licitación. Por la mañana, sonó mi teléfono. Sofía García, llamamos del comité de licitaciones. Nuestro sistema de detección de plagio ha indicado que su proyecto coincide en un 80% con un proyecto presentado 6 horas antes. ¿Cómo explica esto? El suelo se abrió bajo mis pies. ¿Qué? Eso no puede ser. He escrito cada palabra yo misma. No se excuse. Según la ley, la empresa que presenta una solicitud más tarde con indicios de plagio queda descalificada. El teléfono se me cayó de las manos. Me habían apuñalado por la espalda. Cogí el portátil y corrí al despacho de Alejandro. ¿Qué ha pasado?, preguntó al ver mi rostro pálido. Le conté todo. Frunció el ceño, pero no entró en pánico. Llamó al jefe de seguridad informática. Han hackeado nuestro sistema. 20 minutos después, los especialistas de TI encontraron la causa. En mi ordenador, a través de un correo de phishing, se había instalado un virus que permitió robar todos los datos. La dirección IP del atacante, tras una larga búsqueda, llevó a un edificio de oficinas en Villaverde, y la empresa que presentó el proyecto idéntico se llamaba Fundación Cultural Cayetana. Todo encajaba, era la venganza de Cayetana. Había contratado a hackers para robar mi trabajo y hacerme pasar por una ladrona. Habrá que descartar la idea anterior, dijo Alejandro, mirándome a los ojos. ¿Serás capaz de crear un plan completamente nuevo y genial en 48 horas? La mirada de Alejandro me infundió fuerzas. Puedo. Le daré la vuelta a este juego. Me encerré en una sala de reuniones. Descarté la idea de la preservación estática del patrimonio. En la era digital, eso es aburrido.
Aposté por la historia viva, una combinación de realidad virtual y espacios interactivos. En lugar de pueblos artesanos, un gigantesco museo digital. Los visitantes, con gafas de RV, podrían encontrarse en el campo de la batalla de las Navas de Tolosa, ver cómo los reyes católicos entran en Granada. Afuera, patios de comida abiertos 24 horas, conciertos callejeros donde los instrumentos tradicionales se mezclan con la música electrónica. Durante 48 horas no dormí ni un segundo. Alguien me dejaba constantemente comida caliente en la puerta, con notas que decían: «Come, creo en ti». Sabía que era Alejandro. A la hora 47, el proyecto estaba listo. El día de la licitación, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Madrid, la tensión era palpable. Subí al estrado. Cuando puse la primera diapositiva, la sala ahogó una exclamación. En la pantalla apareció un gigantesco modelo 3D de un fabuloso ave fénix sobrevolando el Palacio Real. Estimada comisión, transformamos la cultura en una experiencia viva. Nuestro proyecto, Historia Viva. Mostré el diseño de las salas interactivas del Museo Digital. Presenté datos sobre modelos exitosos en Japón y Corea. Demostré que el proyecto se amortizaría en 3 hasta 5 años. No en 5 como exigía la ciudad. Después de mi presentación de 15 minutos, la sala guardó silencio durante unos segundos y luego estalló en aplausos. Algunos miembros de la comisión se pusieron de pie. Abajo, Alejandro me miraba con orgullo. El rostro de Cayetana estaba blanco como el papel. Comprendió que había perdido. 3 días después, el grupo Alcázar ganó la licitación, y a la empresa de Cayetana le retiraron la licencia y le abrieron un caso por espionaje industrial. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Alejandro. «Vístete. Hoy cenamos en las nubes. Tenemos que celebrarlo. Y tengo una conversación importante». El restaurante Nubes en la azotea de uno de los rascacielos. Un interior lujoso. Un violín en vivo. Vistas panorámicas de la noche madrileña. Alejandro me esperaba en una mesa en la terraza. «Enhorabuena, nos has traído una gran victoria». Recordamos la infancia en la vieja corrala. De repente, la puerta de la terraza se abrió de golpe. Irrumpieron Cayetana y Javier. Tenían un aspecto terrible. «Alejandro, por culpa de esta zorra has arruinado mi vida, mi familia», gritaba Cayetana. Alejandro permaneció tranquilo. «Llegáis 15 minutos tarde», dijo perezosamente. «¿Creías que no me daría cuenta del micrófono que pegaste a mi coche? Os he traído aquí a propósito». Puso una grabación en la que Cayetana contrataba al hacker. Pero la noticia principal no es esa. Mi abuelo materno, al que creías un jubilado en América, es en realidad el jefe del Comité Anticorrupción. Justo estaba investigando las actividades de tu padre. Ahora mismo lo están deteniendo por malversación en obras públicas. Luego le arrojó a Javier una carpeta con pruebas de sus estafas por valor de 150 millones de euros. En ese momento, la policía entró en el restaurante y los detuvo a ambos. De vuelta en el coche, llovía a cántaros. Le confesé a Alejandro que temía la diferencia de nuestro estatus, y entonces me contó su historia. Sobre su padre cruel, sobre la pobreza después del divorcio de sus padres, sobre cómo su madre trabajaba en 2 empleos para alimentarlo, sobre cómo su abuelo los encontró y se los llevó al extranjero, sobre cómo estudiaba y al mismo tiempo fregaba platos en restaurantes. Y lo único que le daba fuerzas era el recuerdo de una niña de 5 años que lo llamaba su marido. Para mí, el dinero y el estatus no son nada. Lo más valioso es tu amor sincero, el que me diste cuando era un niño pobre. No dejes que estúpidos miedos nos separen de nuevo. Rompí a llorar y lo abracé. 6 meses después, ceremonia de colocación de la primera piedra del parque. Ya soy vicepresidenta de marketing. Por la noche, Alejandro no me llevó a un restaurante, sino a una pequeña casa de cristal junto a un lago en la Sierra de Madrid. Para cenar había lentejas y tortilla de patatas. Lo que comíamos de niños. Chip is greater than is less than vertex. A rich citation. Chip is greater than 2 is less than vertex. Et riche citation chip est supérieur a. Después de cenar, me llevó fuera. ¿Recuerdas tu promesa de la infancia? Sacó una cajita de un diamante.
Dentro, sobre el terciopelo, había un viejo anillo de plata, oscurecido por el tiempo. Lo compré con el dinero que recogí durante 3 meses vendiendo chatarra, cuando tenía 10 años. Quería dártelo antes de irme, pero te fuiste con tu abuela. Lo he guardado durante 17 años. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Se arrodilló. Sofía García, gracias por estar en mi difícil infancia. Gracias por esperar. Cásate conmigo. Permíteme cuidar de ti el resto de mi vida. Asentí, incapaz de hablar. Me puso en el dedo ese simple anillo de plata que era más valioso que todos los diamantes del mundo. Nos besamos bajo una luna brillante. Nuestro largo camino, que comenzó en un patio sucio, nos había llevado a la cima del éxito y del amor. Al concluir este viaje de 17 años, vemos que, por muy dura que sea la vida, la sinceridad y la bondad siempre abren las puertas a la felicidad. La historia de Sofía y Alejandro nos enseña que la pobreza no es una sentencia. Con inteligencia y fortaleza, se pueden superar todos los prejuicios, y aquellos que van pisando cabezas, usando la vileza y la mentira, al final cavan su propia tumba. La ley del karma es siempre justa. Los frutos dulces solo los recogen quienes siembran el bien y avanzan por un camino honesto. Vivan con un corazón cálido y una voluntad inquebrantable, porque los diamantes más brillantes nacen bajo la presión más fuerte. Gracias por haber estado con nosotros.